Hola, buen día. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre las herramientas de inversión a corto plazo. Esta exposición es para la materia de dinero de finanzas y está a cargo de Victoria Cha y de Huele Rojas Estrella. Bien, para comenzar, es importante saber que existen varios tipos de inversiones y en muchas ocasiones, pues los empresarios optan por invertir en empresas para obtener beneficios sobre esos activos externos que obtienen, con el fin de lograr una diversificación y disminuir el riesgo de poner, pues, como todos sus activos sobre la mesa, que tengan una liquidez sobre el negocio. Eh, Invertir actualmente es una práctica muy usual y suele traer muchos beneficios a largo plazo y a corto plazo también. Para comenzar, como ya dije, es importante conocer las acciones. Aquí se presentan tres de las más importantes y de las que de hecho son como las que se presentan más en el mercado de acciones. La primera es pues las acciones de primer mercado, que habla sobre todo de aquellas acciones que presentan las empresas que tienen como mucho peso, son muy cotizadas en la bolsa y que generalmente representan pues una visión o son muy importantes para las empresas que quieren invertir. El segundo es el segundo mercado o las empresas que son medianamente conocidas o que tienen medio información importante para las empresas. Y por último está el nuevo mercado, que son aquellas empresas que contienen poca información o son relativamente nuevas. De ahí pasamos a los mercados de acciones. Tenemos dos tipos en el caso de Estados Unidos que son como las más importantes. La primera viene a ser la NYSE o la New York Stock Exchange, que es básicamente la bolsa de Nueva York. Esta más que nada es como la mayor o la más importante de todas las bolsas o pues sí el mercado de acciones básicamente en todo el mundo. Eh, Tiene un volumen alto de compraventa y pues tiene una capitalización bursátil bastante grande. Eh, Está presente desde 1972 y en 2007 se juntó con una, un mercado de acciones europeo que se llama Euronext, que es el mercado o la bolsa de valores francesa. En segunda instancia tenemos el NASDAQ o la National Association of Securities Dealers Automated Quotation System, o en español sería el Sistema Automatizado de Cotizaciones de la Asociación Nacional de Agentes de Valores. Ese es el segundo mercado más importante en Estados Unidos y pues en América. Presenta un mercado bursátil desde 1971 y tiene un valor base de 100 puntos. Ok. Bueno, ya para entrar en materia, tenemos primero que nada las acciones ordinarias. Estas vienen a ser también llamadas acciones comunes y son aquellas que se pueden negociar en el mercado y que presentan una parte proporcional del capital total de una empresa. Como se puede ver en esta parte, aquí se presentan como las características o los ciertos derechos que obtiene una persona que compra una acción, que vendrían a ser a grandes rasgos derecho a participación en los beneficios, derecho de reclamación de activos en liquidación, derecho a voto, derecho de propiedad y derecho a la responsabilidad limitada. Eso es simplemente por poner a grandes rasgos. Con respecto a los tipos de acciones que existen, los más representativos o los que mayor información tenían es, por ejemplo, Microsoft. Microsoft presenta una oferta en 1986 con un total de 1.100 millones de dólares. Fue la primera vez que se plantea en el mercado y supera los 600 mil millones de dólares, que pues, fue cambiando o valorizándose en el 99. Actualmente o más recientemente,
En 2003 realizó una especie de división que es cuando los accionistas reciben como una acción adicional por cada acción que compren. Estas acciones tratan de disminuir para no afectar el valor de una participación. Y bueno, después de la división de 2003, sus acciones actualmente equivalen a 288, perdón, su acción original equivale a 288 acciones. Y pues desde 2019, cada pago que realiza como dividendo es trimestral y vale $0.46 por acción. El segundo caso que tenemos es el de Amazon. Amazon se creó en el 94 y comenzó con un apalancamiento financiero. Se desarrolló hasta el 97 y decidió poner como ingresos sus acciones. Y durante el tiempo fue cambiando hasta lo que se conoce actualmente como sus 3 divisiones de acciones. El 2 de junio del 98 puso a la venta 2 por 1 acciones. Puso a la venta el 5 de enero del 97 3 acciones por 1 comprada. Y por último, en el 99 de nueva cuenta, puso a la venta 2 acciones por 1 comprada, lo que supuso un aumento en la compraventa de acciones, subiendo hasta $1.5 por acción. El tercer ejemplo es Google. Google celebró su oferta de acciones en el 2004 y ofreció aproximadamente 19.605 millones de acciones a un precio inicial de $85 por acción. Al principio no, sí eran adquiridas, pero no tenían tanto, tanta capitalización bursátil, por lo que fue aumentando hasta 23.000 millones de dólares. Y la última vendría a ser la empresa de Apple. Esta empresa tuvo en sus inicios una apertura bastante baja, ya que en el 96 su venta de acciones tuvo un declive al grado de que se vendían en 91 centavos de dólar. Y pues con el paso del tiempo y con las mejoras e innovaciones que fue haciendo en sus productos, logró tener un gran impacto en sus compradores, al grado de que actualmente tiene un total de $135 por acción y se mantiene en ese punto. Ok, con respecto a los dividendos también forman parte de las acciones. Estos vienen a ser como un beneficio, una parte de un beneficio que las empresas le otorgan a sus accionistas. Es una especie de retribución. Y uno de los ejemplos más significativos que encontré fue el de Chevron. Esta es una empresa petrolera y dice que esta empresa ha sido bastante confiable y ha generado bastantes ingresos con respecto a este tipo de acciones y pagos de dividendos. Se supone que durante los últimos 10 años, contando desde el año actual, ha pagado de manera trimestral y con un costo de 1.19 por acción. Se supone que creció 8% cada año y se cree que su tasa de crecimiento va a irse acelerando a tal grado de que tenga pagos de los dividendos que asciendan a los $8.300 en un año en específico. También tenemos los bonos. Los bonos vienen a ser certificados de deuda o promesas de pago a un prestatario. El documento generalmente obliga a pagar una deuda, suelen ser
condicionadas, o sea, tienen condiciones que se han previsto con anterioridad, y los intereses van añadidos a lo que viene siendo pues el pago final, ¿no? Dos de los ejemplos más importantes que encontré fueron los de Walt Disney Company y el de Coca-Cola FEMSA de México. El Walt Disney Company vendió 7 mil millones de dólares en bonos y ofreció notas de garantía como dividido en varias partes. La mayoría de sus notas de venta en bonos eran a un plazo de 30 años y tendrían una rentabilidad de 0.95 dólares, puntos porcentuales, ¿no? Que superaron por mucho los otros bonos que habían propuesto con anterioridad en otros años. También vendió notas en semanas posteriores a lo que había vendido con anterioridad, que revelaban que posiblemente podrían proyectar una venta de hasta 45 mil millones de dólares en una emisión de deuda, o es decir, en una venta de bono. Los distribuidores también pronosticaban que el suministro aproximado era de 125 mil millones de dólares para, para el tiempo en el que propuso estos bonos, y que de esa forma habría un aumento en el año con respecto a las ventas de los bonos. Con respecto a Coca-Cola, tenemos que la Coca-Cola anuncia un bono llamado bono verde, en el que de manera internacional propone aproximadamente 705 millones de... Ay, me confundí. Okay. Por última instancia tenemos a la Coca-Cola. Esta empresa anuncia la colocación de su primer bono verde en el mercado de capitales de manera internacional por aproximadamente 705 millones con un vencimiento de hasta el año 2032. Su referencia con respecto al bono era con respecto a un puntaje de 120. Resultaba con un cupón que tenía un base de resultado del 1.850%, y había una gran transacción con respecto a la parte de los inversionistas. Este bono fue emitido con el motivo de que hubiera un compromiso o un buen comienzo para los compromisos de sustentabilidad y ambientales que pretendía la empresa. Me presento, mi nombre es Willer Hojas y voy a continuar con la exposición explicando el fondo de inversión. Los fondos de inversión consisten en un trabajo grupal. ¿Cómo es esto? Una vez que alguien decide invertir, puede acercarse a estos fondos, los cuales reúnen el capital de varios individuos, y esto le permite acceder a diversos instrumentos. Hay instrumentos que ofrecen mayores beneficios. Los fondos de inversión se dedican a diversificar el capital total entre distintos instrumentos. Claro, esta diversificación ofrece ventajas y desventajas. Entre los distintos instrumentos que se puede invertir son acciones, bonos, pagarés e incluso otra categoría de títulos. Entre las ventajas y desventajas de invertir en los fondos de inversión, podemos encontrar que los pros es distribuir riesgos entre distintas industrias, es decir, diversas empresas e instrumentos van a ser quienes reciban esta inversión, van a trabajarlo y después de un tiempo van a pagar por o sea, van a reembolsar el título con, con un beneficio esperado. Igualmente libera a los inversionistas diversas responsabilidades, como el de supervisar todo, cada tipo de empresa, porque una vez que el fondo, que las empresas administradoras reciben la inversión,
Ellas se encargan de vigilar el comportamiento y el rendimiento de esos instrumentos. Y por último tenemos la reinversión, el plan de retiro. Reinversión porque no necesita un plazo fijo para invertir en los fondos. Y un plan de retiro porque es algo que se ha dado, eh, que ha tenido un mayor avance en estos últimos años. Recordemos que las personas han estado trabajando por medio del autoempleo o un freelance, y pues al no generar una antigüedad como tal, pues eh, se van a esas operadoras con con el fin de que trabajan el dinero y al final de determinado tiempo, una vez alcanzada la edad jubilatoria, pues puedan gozar los beneficios de haber invertido a tiempo su capital. Y al igual que existen ventajas, existen desventajas, como por ejemplo el que requiere grandes cantidades de capital. No solamente por invertir en grupo, quiere decir que el capital total de los inversionistas va, va, o sea, va a ser distribuido entre diversas herramientas. No, incluso dentro de los grupos requieren un capital mínimo para invertir. Otra desventaja es que pues las operadoras que reúnen el dinero eh, tienen costos de comisión y anualidad. Es decir, ellos cobran por los beneficios obtenidos por la inversión y una anualidad, que es una suscripción, que vale la redundancia, es cada año. Y por último, es que se mantiene a la par con el mercado de valores. A diferencia de otros instrumentos que buscan ofrecer un rendimiento mayor a otros, ¿para qué? Para atraer a más inversionistas, este se mantiene a la par. ¿Por qué? Porque no busca comprender una ventaja mayor a la que realmente puede ofrecer. Es decir, el riesgo aumenta por el simple hecho eh, de ofrecer un beneficio mayor y en cambio el hecho de estar a la par eh, le da la ventaja de trabajar con beneficios un poquito menores. Como ya habíamos hablado, ya había mencionado anteriormente, existen las empresas administradoras. Estas se encargan de recoger el capital de diversos inversionistas y trabajarlo. De acuerdo al ranking, eh, es una empresa que se dedica a evaluar el desempeño de estas empresas. Eh, Nos ofrece tres categorías en las cuales las operadoras se desempeñan mejor. Por ejemplo, tenemos operadoras de deuda, las operadoras de renta variable y los multiactivos. Es decir, existen las mejores empresas que se dedican a trabajar por medio de instrumentos de deuda. Existen las mejores empresas que trabajan a través de la renta variable. Y existen las mejores empresas que son multiactivos, es decir, trabajan tanto deuda como la renta variable. En cuanto a los operadores de deuda, podemos encontrar a operadora Valmex, de fondos de inversión SADCB, y operadora de fondos Nafinsa SADCB. Esas administradoras sobresalen de acuerdo a rankings en que tienen un mejor desempeño al invertir en instrumentos de deuda. Estos instrumentos de deuda, valga la redundancia, eh, forman parte de los pasivos de diversas empresas, es decir, empresas que buscan financiarse por medio de bonos o por medio de un monto de inversión o papel comercial, ofrecen ciertos beneficios de los cuales estas administradoras aprovechan de, de las transacciones que realizan. En cuanto a operadores de renta variable, podemos encontrar a GBA, administradora de activos, a la impulsora de fondos Banamex y a Scotia Fondos. Luego existen las operadoras multiactivos. Estas se encargan de mezclar sus instrumentos que van de acuerdo a deuda y a renta variable.
en los cuales sobresale, pues nuevamente, GBA, administradora de activos, la impulsora de fondos Banamex, y en este caso sobresale Compass Investment de México. Ahora, una vez que se conoce esto, cualquiera estar interesado en invertir en diversos instrumentos o en un fondo de inversión. Por el simple hecho de querer tener una cartera, es decir, tener opciones de inversión, esto lo convierte a uno en un inversionista. Sin embargo, para ser un inversionista es necesario contar con determinados objetivos, los cuales pueden ser pues el rendimiento que desea, o una inversión que desea tener, un monto total de efectivo que le gustaría tener en determinado momento. Debe elaborar sus propias políticas, como por ejemplo eh, su administración del riesgo, administración y evaluación de diversas herramientas. Y por último, debe considerar cuáles son los ingresos y gastos que va a tener a lo largo del periodo. En cuanto a ingresos, puede ser tanto el salario como trabajos extra, y gastos que involucren el, la renta o el pago hipotecario. Puede ser incluso, o sea, debe considerar incluso alimentación, transporte, entre otros. Todo inversor debe tener en cuenta su plan de asignación de activos. ¿Qué es esto? El plan de asignación es diversificar el capital total. No va a invertir todo su dinero en un instrumento, aun cuando ese instrumento sea el que ofrezca mayor rendimiento. La diversificación de activos se da entre instrumentos financieros, que pueden ser acciones y bonos, como un ejemplo. Puede incluso invertir en materiales como el oro y el plata. Y por último, pueden invertir en inmobiliaria, que pueden ser terrenos o edificios, ya sea compra, remodelación o renta, e incluso invertir a una plusvalía a largo plazo. Para que el inversor pueda invertir, necesita generar una estrategia. Existen tres tipos de estrategia en estos casos. Tenemos la ponderación fija, la cual se basa en que una vez determinado el total del capital, el inversor eh, determina qué porcentaje de esta inversión va para cada tipo de instrumento. Por ejemplo, una vez que el inversor ya haya tenido un ahorro en determinado tiempo, va a invertir el mismo porcentaje de sus ahorros en un tipo de instrumento. Otra estrategia es la ponderación de variables, lo cual se basa en que mientras mayor sea el rendimiento o mayor sea la confiabilidad o la expectativa en un instrumento, pues el inversor va a invertir, o sea, mayor va a ser el porcentaje de su inversión. Y por último tenemos la asignación táctica, en la cual no invierte un determinado porcentaje, sino lo que hace es observar un instrumento, determinar cuáles van a ser los beneficios que va a ofrecer en tal momento, invertir y obtener un beneficio mayor. Un ejemplo de esto sería eh, determinar qué empresa va a tener una ganancia, o sea, qué condiciones del mercado lo benefician, invertir en sus acciones, y después de un tiempo que ya la empresa pues haya aprovechado estas condiciones del mercado, pues la, el crecimiento del valor de sus acciones no va a ser el mismo. Por lo tanto, el inversor vende las acciones, y este efectivo que ha ganado lo va a invertir en acciones que, al igual que la otra, van a tener un mayor beneficio, o sea, van a tener un aprovechamiento del mercado igual, mejor o menor, es decir, eh, una variabilidad mayor que otros tipos de acciones. Es decir, elegir instrumentos con mayor volatilidad.
Todo inversor debe conocer el rendimiento de sus instrumentos. Para ello, antes de invertir, debe conocerlos y debe medirlos, o por lo menos saber cuánto va a ganar. ¿Por qué? Como se ve en la fórmula, los ingresos y ganancias, es decir, no es la inversión total, o sea, el efectivo que va a tener al final, sino cuánto ha crecido, va a ser dividido entre la inversión inicial. Esto da como resultado un rendimiento en porcentaje. ¿Qué quiere decir esto? Que este porcentaje significa que por cada peso que el inversor que se realiza inversión, cuántos centavos va a ganar al final del periodo. Dato extra, este rendimiento formalmente se da en un rendimiento anual, es decir, al invertir el día de hoy y pase un año completo, ¿cuál va a ser el rendimiento total? Siendo que el dinero estuvo creciendo día tras día continuamente. Claro, es una presentación formal y por lo común, así es como son presentados los instrumentos. Ahora que ya se determinaron cómo van, en qué instrumentos son los que convienen invertir, el inversor lo que va a hacer es buscar, o sea, el inversor lo que va a hacer es buscar un emisor. Este emisor es el poseedor del título y el inversor es considerado un comprador. Una vez que el emisor eh, le otorga el título al comprador por determinado precio, pues el emisor desaparece de la pantalla virtualmente. O sea, desaparece el escenario virtualmente. ¿Por qué? Porque ahora el comprador, que ya es el poseedor, una vez quiera vender el título, él se va a convertir en un nuevo emisor y va a necesitar buscar un nuevo comprador, aquel que esté dispuesto a pagarle el valor que buscaba por ese título. Para la venta y compra es necesario tomar eh, los siguientes factores. El primero es el precio, es decir, cuál va a ser la inversión inicial de los inversionistas. Segundo, el instrumento. Recordemos que incluso acciones, bonos y pagarés este, trabajan trabajan diferente, es decir, tienen un rendimiento distinto entre sí. Riesgos, ¿qué pasaría si al final el título no tiene el valor que se esperaba? Si es una pérdida total o parcial de la inversión, o si no se espera, si no tiene el rendimiento que ya se especulaba. Y por último, los beneficios, que quiere decir cuál es la ganancia que, que va a tener esta inversión. Esto ha sido por todo. Muchas gracias por su atención. Hemos sido Victoria Chan, su servidor Weyler Rojas. Muchas gracias.